Dios le bendiga, amados hermanos, y vamos a empezar con el estudio bíblico del Salmo capítulo 13, versión TLA. Dice el título, mírame y respóndeme. Dice así, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo. ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme, ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. Pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría porque me salvaste. Y voy a cantarte himno porque has sido bueno conmigo. Ese salmo siempre me gustó porque es el salmo que cada vez que yo me sentía así, como empiezan los primeros versículos, yo siempre leía ese salmo, como diciéndole a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el diablo estará dominando mi mente? Yo siempre me gustaba leer ese versículo cuando yo me sentía mal, me sentía cansada y desanimada. Entonces el salmista David empieza, Señor, ¿acaso vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Hasta cuándo voy a seguir con ese corazón angustiado y siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Aleluya. El enemigo que está hablando David no solamente habla del diablo y de los enemigos y de los, un ejemplo, los filisteos y su número de cosas, sino que está hablando de el diablo, y también él tenía un enemigo que es su carne. Aleluya. Que tenía un enemigo que es su carne. Entonces David, dice, ¿hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? ¿Hasta cuándo la carne me va a seguir dominando? Porque David, él cometió errores, sí, pero era de ese hombre que por más que sea que cometió error, él se sentía mal y pedía perdón al Señor. Sí, David no era un hombre perfecto, pero a veces las personas pueden decir, pero ¿cómo David fue un hombre conforme al corazón de Dios y cometió errores? Lo que pasa es que él cometía errores y volvía al Señor. Y por más que sea que el Señor lo castigaba, él nunca dijo, Señor, ¿por qué tú me haces eso? Señor, yo no quiero saber más de ti. No, él sabía que cuando Dios lo castigaba es porque Dios quería corregirlo a él. Y David era un hombre que amaba mucho, mucho al Señor. Sí, él cometió muchos errores, pero David era esa persona valiente que él reconoce su pecado, se aparta de ella y confiesa al Señor. Y él dice, Señor, yo no puedo vivir sin ti, sé que cometí errores, pero perdóname, Padre. Perdóname. David era ese hombre muy temeroso del Señor y amaba mucho, mucho a Dios, así como su hijo Salomón. Entonces David empieza, ¿hasta cuándo el enemigo, mi carne, el diablo, me va a seguir dominando? Mírame, Padre, mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa, de lo contrario perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. El enemigo, el diablo, le encanta vernos en el suelo para pisotearnos. El infierno hace fiesta cuando un soldado ha caído. Entonces el enemigo trata de hacer que nosotros vivamos una vida infeliz. Mira lo que hace el enemigo. El enemigo te incita a pecar, y más la carne que quiere hacer. La carne siempre quiere hacer cosas que no le agrada al Señor. La carne. Porque un ejemplo, cuando tú vas a leer la Biblia, ahí dice que te da ganas de dormir. Y cuando tú te quieres hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, el enemigo va a hacer que,
va a enviar una tentación para que tú caigas y tu carne va a querer eso. Pero uno tiene que someterse al Espíritu Santo y resistir a esos deseos de la carne, resistir a los deseos de la carne y huirá de nosotros. Aunque no es así el versículo, sino que dice: sométate a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces David tenía ese enemigo. El diablo le encanta vernos fracasar, porque él es que nos incita a pecar. Aleluya. A veces Satanás nos incita a pecar. Entonces cuando nosotros caemos en su trampa, él mismo, cuando nosotros queremos levantarnos, él mismo comienza a decir: Dios no te va a perdonar, tú no sirves para nada, te van a criticar y un sinnúmero de cosas, porque él no quiere que tú te acerques a Cristo, sino que sigues viviendo la vida infeliz y comienzas a decirte: bueno, si Dios no me va a perdonar, voy a seguir pecando, porque el diablo se alegra ver una persona en el suelo para pisotearlo. Entonces dice así: pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría porque me salvaste. Entonces el salmista David empieza: Señor, ayúdame, Señor, ¿hasta cuándo ese enemigo me va a seguir dominando? Ayúdame a entender lo que pasa, de lo contrario perderé la vida. El enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. Ayúdame, Señor, porque yo no quiero que el diablo cante victoria. Yo no quiero que el diablo me pisotee. Y después en los últimos versículos, David dice: pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor. Sí que yo sé que he pecado, sé que yo no aguanto más esa angustia que tengo dentro de mi corazón, pero yo confío en tu gran amor. Aunque yo no te vea, aunque no te escuche, pero yo sé que tú estás trabajando en silencio. Entonces eso es lo que quería decir el salmista David. Pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor. Aunque David no entendía lo que estaba pasando en una parte. Entonces él decía: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Porque mira cómo es Dios. Un ejemplo, tú te sientes angustiado porque David, cuando él se sentía esa angustia dentro de su corazón, él iba a los pies de Dios y comenzaba a decir: Señor, yo me siento mal. Señor, ya no aguanto más ese sufrimiento que hay dentro de mi corazón. Señor, saca eso que hay dentro de mí. Y entonces el Señor hablaba a David en su mente. Cuando David decía: Señor, ya no aguanto más ese dolor que hay en mi corazón, ese sufrimiento que hay en mi corazón, es como si fuera que Dios estaba diciendo: por más que sea que tú estás sufriendo, mi gran amor te restaura. Es como si fuera que Dios le estaba diciendo, David te está diciendo: Señor, tengo una angustia dentro de mi corazón. Y más Dios le dijo: mi amor te va a restaurar. Señor, mis enemigos, el diablo se está alegrando, quiere verme fracasar, quiere verme en el suelo. Mas el Señor dice: yo te voy a salvar de la garra del enemigo. Señor, es que yo no aguanto más ese sufrimiento. Es como si fuera que Dios le estaba diciendo a David: canta himno, canta alabanza, aleluya. Canta alabanza. Mira, la alabanza es un desahogo, como dijo un pastor. La alabanza es un desahogo. Tienes que alabar al Señor, porque el diablo odia una persona que en medio de la dificultad está alabando al Señor, glorificando a Dios. Él odia eso. La alabanza es como si fuera que le da dolor de cabeza al diablo. Por eso que el diablo trata de atormentar los adoradores de Cristo. Trata de atormentarlo para que no cante, trata de callarlo para que no cante, porque el enemigo no le gusta que nosotros en medio de la dificultad, en el momento bueno, en el momento malo, estamos alabando al Señor, porque así es el enemigo, porque el enemigo ha tenido una influencia tan grande en la música de ahora y está lavando el cerebro a muchos jóvenes en estos tiempos actuales. Pero más el enemigo
no quiere, no quiere que los jóvenes de ahora buscan de la alabanza, escuchen alabanza. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando una persona, por más que sea que es impía, mundana, por más que sea que solamente al escuchar una alabanza, su mente se transforma, puedes sentir esa presencia de Dios. Entonces, el enemigo, por eso que el enemigo ha influenciado, tiene una influencia muy grande en la música de ahora, aleluya. Hay algunos adoradores que vienen de parte del Señor y hay algunos que solamente lo hacen por fama, aleluya. Y entonces esos adoradores que lo hacen por fama no adoran en espíritu y en verdad. Porque un ejemplo, una adoración que viene de parte del Espíritu Santo puede liberar una mente lleno de músicas satánicas, lleno de música mundanas. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo, el diablo ya no tiene poder. El maligno ya no tiene poder. Aleluya. Santo Dios. Entonces, por eso que hay mayorías de personas que prefieren escuchar su música mundana, porque el diablo tiene su mente lavado. Aleluya. Lo tiene su mente. Y cuando tú le dices que escuchar tal música, tal fulano, que es una música satánica, ellos comienzan a hablarte mal y a decir que somos religiosos y un sinnúmero de cosas. Porque Satanás tiene su mente lavado. Tiene la mente de ellos lavado, aleluya. Pero canta alabanza en medio de la dificultad y no calles, aleluya. Dice, voy a cantarte himno porque has sido bueno conmigo. El salmista David es como si fuera que estaba diciendo, sí, yo estoy sufriendo, sí, yo me siento como muy angustiado, pero me voy a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Hay gente que cuando está pasando por una dificultad no se acuerdan de la promesa del Señor que está en la Biblia. No se acuerda cuán bueno que es el Señor con ellos, sino que se acuerdan de sus errores y comienzan a condenarse a sí mismo. Dice la palabra que feliz es el hombre que no se condena a sí mismo. No te condenes a ti mismo si Jesús no te condenó, sino Él lo que hizo te salvó. Entonces no te condenes a ti mismo. Entonces David dijo, yo no voy a poner pensamiento negativo, sino me voy a recordar todo lo bueno que ha hecho Dios conmigo. Eso es lo que decía el salmista David. Y el título dice, mírame y respóndeme. Entonces, el salmista David, la mayoría de las canciones de David, era como si fuera que comienza como un ejemplo. Señor, ya no aguanto más, ya no soporto más esa situación. Y después, cuando casi al final dice, pero tú, mi Dios, me llena de tu paz, aunque no pueda entender, pero tú estás conmigo. Es como si fuera así lo que empezaba las canciones, aleluya, del salmista David. Primero empezaba como un sufrimiento, yo no aguanto más, pero como casi al final comienza a decir, Señor, yo tengo fe, yo sé que tú me vas a ayudar, en un sinnúmero de cosas, porque el salmista David, él era un humano y a veces él se sentía cansado, él se sentía agobiado, él sentía que él no podía más, pero él tenía su Dios. Y lo que más me gusta de David, que por más que sea que él estaba angustiado, no se quedó así para que el enemigo se riera en su cara, no se quedó con esa angustia dentro de él, sino que fue donde la fuente de amor que puede restaurar su corazón herido. Eso es lo que me gustó del salmista David. Entonces, hermano que me está escuchando o hermana que me está escuchando, canta alabanza en medio de la dificultad, en el momento bueno, en el momento malo.
Recuerda que tu Dios te va a salvar y ese enemigo tuyo no te va a ver fracasar. Ellos no te van a dominar porque ya tú tienes un dueño y es el Espíritu Santo. Dios le bendiga.